Ayer cuando estábamos terminando el programa habíamos dado la noticia de que se había elegido a un nuevo primer ministro británico después de todo lo que estaba pasando desde hace varios años ya en Gran Bretaña, y ahora tenemos la voz de un especialista, de un estudioso en la materia que nos puede dar más detalles y por ahí entender un poco más por qué primero pasa lo que pasa. ¿Qué tal, Dani Maffei? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho Corral? ¿Todo bien? Bueno, sí, lo escupió el apellido. No, porque me di cuenta que estaba haciendo una presentación muy informal y que en este contexto tenemos que presentarnos formalmente, porque si te digo, ¿qué tal, Dani Maffei? Cuando llego allá a la redacción es un poco más extraño. Sería raro. Sería raro. Sí, esas cosas que acá, porque aparte te saludo ahora y después te saludo de nuevo. O sea, claro. son esas cosas. Hay que aparentar, en algunos contextos hay que aparentar. Hay que aparentar. Acá parecemos una redacción que se quiere y de buena gente y sabemos que no es así, así que... Sí, tiene mucha razón. Sí. tiene mucha razón. Quiere marcar el... La verdad que tiene mucha razón. Bueno, si querés no profundizamos en eso y nos sacamos trapitos al sol. Lo podemos hacer después, así después te relajas un poco más. Dale, la primera pregunta que tengo para ver si nos podés explicar es ¿por qué Gran Bretaña elige primer ministro? Bueno, justamente un poco esto tiene que ver con la decisión de Theresa May del pasado 24 de mayo de decidir no continuar como primera ministra. Esto tiene que ver con su proceso de inicio justamente en el cargo, también a partir de lo que fue el, entre comillas, fracaso de David Cameron, el ex ministro en este caso. Y es a partir de esto que justamente quedó vacante el cargo de líder del Partido Conservador. Eso es lo que en el día de ayer, como estamos viendo en imágenes, Boris Johnson, finalmente el exalcalde de Londres, termina resultando electo líder del Partido Conservador a partir de un proceso de elección interna de este partido que gobierna desde lo que fueron las elecciones generales del 2017. O sea, así se elige primer ministro. Los del Partido Conservador, que en este caso es el partido líder, y que es partido líder, eso sí por votación democrática. Claro, en realidad, en ese caso, votaron solamente los 160.000 inscriptos formales que integran el Partido Conservador, es decir, una porción perdón, muy minoritaria de lo que es la representación política en Gran Bretaña, pero que sí responde al partido que fue electo en las elecciones del 2017, que es el mismo de Theresa May, y es el mismo que en las elecciones anteriores, las del 2013, había elegido en ese caso a David Cameron. O sea, de alguna manera, o por lo menos entiendo yo, que la democracia de Gran Bretaña es poco legítima, si se quiere. Mira, la democracia de Gran Bretaña es un ejemplo en cuanto a la tradición histórica de lo que son por lo menos las repúblicas, y en este caso una monarquía republicana, pero sí es cierto que en este proceso muchas veces se entiende que la representatividad no es en efecto la que finalmente termina teniendo lugar, porque Boris Johnson termina llegando a este cargo por más o menos 92.000 votos, que son la diferencia que obtuvo en el día de ayer, en un proceso que tuvo más de un mes de extensión, justamente con la decisión de Theresa May de no seguir en el cargo, y que un poco en esta tradición o en este gusto por las tradiciones que tienen los británicos, al menos puertas adentro de su territorio, es que en el día de hoy acaba de terminar lo que fue la última sesión de Theresa May en el Parlamento. No sé si tuvieron alguna vez la posibilidad de ver este tipo de encuentros en el Parlamento, son bastante caricaturescos. Son un quilombo. Exacto, sí, son entre violentos, pero al mismo tiempo hay una cuota también de seriedad, o uno creería que el Parlamento británico, que de alguna manera lleva el pulso político de este territorio, va a tener cierta cuota de seriedad. Sí, son un bardo con peluca, básicamente. Con un bardo, sí, con peluca y con mucho griterío, ¿no? La verdad que es algo que para nosotros que no tenemos una tradición legislativa muy arraigada, básicamente porque somos un país con un sistema bastante presidencialista, es que muchas veces nos llama la atención. Por el lado de Theresa May terminó este proceso hace algunos minutitos, y por el lado de Boris Johnson se va a reunir hoy con la reina Isabel, que con 93 años va a oficializar en el cargo al ministro número 77 en la historia británica. ¿Quién es Boris Johnson, Dani? Porque ahí se está hablando muchísimo sobre su rol, se habla casi de un nuevo Donald Trump. ¿Es así? ¿Cuáles son sus orígenes y por qué llega a este cargo?
Sí, ese primer paralelismo en cuanto a Donald Trump me parece que habría que descartarlo rápidamente, Ok. más allá de algunas similitudes que estamos viendo en el parecido físico que son, la verdad, espectaculares. ¿No? Y Esa forma. longitudinal también, las cosas Sí, medio. sí, casi lo grotesco en cuanto a sus actitudes, lo veíamos colgado de haciendo tirolesa Sí, en el vi medio un de partido de Londres. fútbol que le pega un cabezazo porque se cae otro jugador. Hace cosas así, Claro. dantescas. Exacto, sí, sí, tiene en este rol y atención a los medios de comunicación, tiene una posición. Sí, eso también, eh, ¿no? No es de él eso. yo no Eso. sé, creo que hay algo ahí entre Trump, Johnson y el pollo sobrero, ¿no? Como que hay Sí, ahí un paralelismo sí. que Una pasó algo. búsqueda. Hay material genético Sí. compartido, Y me el color parece. de Mostaza Merlo y el Bambino Veira, me parece que Sí, se pone la misma tintura. me parece que sí, ahí el pollo no tiene excusas. Pero bueno, básicamente sí, tiene esta atención desde lo mediático y también ha tenido algunos pronunciamientos en términos racistas que de alguna manera marcan un contrapunto también con lo que han sido algunas de sus políticas. Por ejemplo, cuando fue alcalde de Londres, que es su principal rédito político previo a ser primer ministro, es que también tuvo una suerte de aceptación de algunos procesos migratorios irregulares que habían existido en los gobiernos anteriores, por lo cual tiene una ambivalencia entre lo discursivo y por otro lado lo cuasi excéntrico de su personaje, de su figura política, pero en términos de proyección económica comercial no presenta muchas similitudes con las políticas proteccionistas que en términos generales está llevando a cabo Donald Trump. Claro. Eh, Y de alguna manera él termina siendo, o sea, ¿por qué él es la figura más destacada dentro del Partido Conservador? ¿No había otra figura con por ahí una historia política muy fuerte o sí tiene una historia política fuerte como para llegar a ese lugar? Mira, viene con este antecedente de haber sido electo por primera vez un miembro del Partido Conservador como alcalde de Londres. Fue reelecto en el año 2012, donde justamente con la ciudad londinense como sede de los Juegos Olímpicos es que comienza a ganar una gran cantidad de atención en la escena internacional y que al mismo tiempo en ese año que es reelecto se consolida como uno de los políticos británicos con la mayor imagen positiva. De hecho, llega a este cargo en el día de hoy con una imagen positiva más alta de la cual tuvo Theresa May cuando ella justamente asumió en el año 2016, pero que en realidad no tiene de alguna manera los formalismos o todas las banderas que han tenido los primeros ministros de Gran Bretaña a lo largo de su historia. Inicia su carrera política en el año 2001 como representante de una circunscripción que integra el Parlamento británico, y es a partir de esto, de transitar por distintos cargos, como vicepresidente del Partido Conservador y posteriormente también como representante de la Comisión de Educación por parte de la oposición, es que tiene este salto en el año 2008 cuando es electo alcalde de Londres, y tras esta gestión de 8 años bastante exitosa, al menos en términos de imagen, donde justamente esta ambivalencia entre lo caricaturesco y también algunas veces lo que roza lo desubicado, es que se comienza a presentar como un síntoma de frescura y novedad política en Gran Bretaña. Claro. Y de alguna manera, tanto la salida de Cameron, la salida de Theresa May y la llegada de Boris Johnson está todo atravesado por una misma política, que es la decisión de qué se hace con el Brexit. Exacto, sí, esa es de alguna manera uno de los principales puntos que han guiado por lo menos, y seguramente estos algo más de 3 años de Theresa May como primera ministra fue tanto su puntapié y su disparador como también así su talón de Aquiles en lo que fue esta gestión, que recordemos en el calendario de Boris Johnson seguramente esté marcado ese 31 de octubre en rojo, que es el día que ahora sí finalmente la Unión Europea se dio un último plazo para que Gran Bretaña logre, con o sin un acuerdo, finalmente retirarse de este bloque económico. Estamos a 99 días de que se llegue a esta fecha y es un poco esto lo que me interesaba plantear, ¿no? Porque en términos generales, cuando hablamos del Brexit, por un lado se explica lo que es Gran Bretaña, por otro lado la importancia de la Unión Europea, pero no sé qué pensarán ustedes de que hay una suerte también de zona gris en cuanto al por qué no solamente este proceso se dilata a lo largo de los años, sino también de cuáles podrían ser las implicancias concretas y sustantivas. Sí, bueno, vos ya habías hablado en algún momento sobre cuáles podían llegar a ser las consecuencias sobre el Brexit. Habíamos de alguna manera entendido que esto iba mucho más allá de una decisión política, que económicamente esto va a ser muy fuerte para Gran Bretaña separarse de la Unión Europea, que las propuestas de
votar nuevamente significa como una idea de recapitular la decisión que se tomó casi a las apuradas, sin mucha información. Se han visto ejemplos de desinformación lideradas por Boris Johnson en algún momento, tratando de hacer propaganda del Brexit con números que después se comprobaron que eran irreales, diciendo que si Gran Bretaña se despega de la Unión Europea iba a tener números mucho mejores, que iba a tener una economía mucho más fuerte. Todo esto está en juego y la verdad se pone en una discusión bastante fuerte sobre qué va a pasar a partir de ahora y si ese 31 de octubre, entiendo que ese es el límite para que por ahí lo que se produzca es un Brexit duro, es decir, que se vaya sin ningún tipo de acuerdo, lo cual sería la peor consecuencia para Gran Bretaña, ¿es así? Sí, y de alguna manera también es el principal capital político que tuvo Boris Johnson para resultar electo en el cargo. Finalmente, en el año 2016 es que, a partir de su imagen positiva, Johnson es designado justamente por Theresa May como secretario de Asuntos Exteriores, y a este cargo él renuncia en el año 2018, como decías vos, para encabezar una campaña bastante fuerte en cuanto a la salida de la Unión Europea, algo a lo cual él se había referido como una oportunidad histórica, y sí, daba este número concreto, que era que Gran Bretaña iba a poder acumular 350 millones de libras diarias si finalmente efectivizaba esta salida, un número que, como planteabas vos, es completamente irreal y que de alguna manera también tiene que ver con estos, no sé si recuerdan los discursos populistas que hablábamos hace algunas semanas y cómo muchas veces desde la oposición a ciertos proyectos, no en este caso al gobierno, porque él forma parte de un gobierno, por más que ha sido muy crítico, no es necesario presentar proyectos de largo alcance, sino justamente con la idea de solamente contraponerse, uno puede tener un rédito desde lo comunicacional muy efectivo. Sí, es un golpe emocional a semanas antes de cada una de las elecciones que se hace efectivo, se hizo efectivo durante la votación del Brexit, efectivamente también se hace bastante funcional antes de elegirlo a él como el representante y como el líder de Gran Bretaña para los próximos años. ¿Cuánto dura este cargo? Este cargo, por lo general, suele durar 5 años. Hay elecciones convocadas para el año 2022, pero siempre recordemos que la reina también tiene las facultades constitucionales para poder, de alguna manera, hacer ceder en el cargo al primer ministro. Y que, como decís vos, ¿no? Es un proceso que creo que tiene una doble incertidumbre, por un lado, al interior de Gran Bretaña, y cómo podría eventualmente afectar esta eventual salida de Gran Bretaña, ya sea con o sin un acuerdo, porque si bien siempre se pensó a este espacio como un miembro de alguna manera marginal a la Unión Europea, la ausencia de una moneda común, hasta incluso la tradición histórica de este bloque en cuanto a las uniones aduaneras y lo que puede ser considerado también como la posición geográfica de Gran Bretaña contra el resto de Europa, la realidad es que en este país se han dado en los últimos años una gran cantidad de flujos migratorios a partir de lo que tiene que ver con la libre circulación de personas y la posibilidad de acceder a un trabajo sin la necesidad justamente de tener una visa. Esto, por un lado, marcaría una gran incertidumbre, pero creo que al mismo tiempo tiene que ver con las dudas generalizadas que en el sistema internacional estamos observando en los últimos años, algo que también ya charlamos hace algunas semanas, pero que está bueno repetir, y es que justamente de alguna manera está habiendo una contraposición entre lo que son los ejes nacionalistas y los aperturistas, donde las, de alguna manera, bondades de la globalización comienzan a estar cada vez más cuestionadas y, de alguna manera, el Brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y también los ascensos en términos legislativos de una gran cantidad de países de la Unión Europea comienzan a poner justamente en duda estos procesos. Es decir, vos la llegada de Boris Johnson lo ponés en línea con todas esas elecciones y con todos esos procesos políticos que se están dando en el mundo. En realidad creo que la llegada de Boris Johnson sigue siendo un síntoma de la incertidumbre generalizada que sí tiene este proceso iniciado hace más de 3 años y que de alguna manera sí expone lo que tiene que ver con una nueva reconfiguración del mundo, donde ya el sistema no se entiende entre los ejes tradicionales de izquierda y derecha o de repúblicas y autoritarismos que guiaron gran parte del sistema internacional durante el siglo XIX y XX, sino que la proyección económica comercial de los distintos bloques económicos, en este caso de la quinta economía del mundo con el resto del sistema internacional, es una de las variables a considerar. ¿Y crees que él va a tener las facultades de poder analizar y llevar adelante las negociaciones del Brexit con la Unión Europea y llegar a un buen puerto para esta fecha límite? ¿O entendés que, como hasta ahora, va a seguir la misma tendencia de Theresa May de no poder conciliar en ningún momento y que nadie se digne a firmar un tratado y un acuerdo con la Unión Europea para poder salir por lo menos en buenas condiciones? ¿O si todavía está latente el factor de volver a votar, que hasta hace unos meses se
se seguía hablando de volver a votar. Claro, sí, esa es la principal duda, ¿no? Habrá que ver si el Boris Johnson, candidato o promotor de la salida al Brexit, finalmente es el Boris Johnson que sea primer ministro. En esto va a tener una prueba de fuego bastante cercana en el tiempo, que es este 31 de octubre, y además algunas cuestiones que tienen que ver también con la política internacional y local de Gran Bretaña. Por un lado, la toma por parte de la Guardia Revolucionaria iraní de una embarcación con bandera británica, al mismo tiempo la presentación de una serie de documentos de recortes y ajustes fiscales que Theresa May no llegó a concretar, y en ese proceso va a tener justamente el rol del Parlamento como una de las patas o no para justamente concretar la salida dura o no de la Unión Europea. La realidad es que la posibilidad de convocar a elecciones o anticipar las elecciones del 2022 está presente, es bastante complejo y requeriría algunos trámites institucionales, pero para ser bastante concretos, creo que hay dos grandes escenarios que se abren a partir de ahora, que es, por un lado, la presentación de un nuevo acuerdo de salida, seguramente con algunas modificaciones al proyecto que presentó Theresa May y que tengan que ver con algo que no vamos a interiorizar mucho, pero que tiene un vínculo directo con el rol de las fronteras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, uno de los puntos más cuestionados de los proyectos presentados por Theresa May. Sí, que es casi económico eso, ¿no? Yo por lo menos, hay un montón de personas que viven en esa frontera y que se dedican a hacer, o sea, para contarlo un poco brevemente, que están relacionadas con el comercio que hasta ahora es comercio interior, que pasaría a ser comercio exterior, en donde la fluctuación de productos ya pasa a ser mucho más complicada, y un montón de gente que vive en Irlanda del Norte en función de lo que puede llegar a exportar a Gran Bretaña se va a quedar completamente afuera y va a haber una caída de esa industria, por lo menos muy grande. Esa es la barrera y parte de lo que se está discutiendo más fuertemente y en lo que no se ponen de acuerdo. Exacto, sí, ese es uno de los ejes del acuerdo de Theresa May, que tiene el nombre en los medios como backstop, y que justamente lo que plantea es esta idea de que si finalmente se realizara esta salida, se establecería una frontera aduanera entre estos dos territorios que, recordemos, hasta mediados de la década del 90 tenían un enfrentamiento parcialmente armado por cuestiones de índole en parte religiosas y también algunas motivaciones. Claro, es una frontera picante. Exacto, sí, algunas motivaciones sociales y políticas, y que reincorporar una frontera en esta región no parecería tampoco uno de los puntos centrales para darle certeza a esta salida. Y por el otro lado, sí tenés la posibilidad de que eventualmente, por un efecto de decantación o no, se termine concretando esta salida de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, es decir, sin el respeto de lo que es la libre circulación de las personas, con esta reincorporación de una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y también con justamente el mayor exponente de las dudas generalizadas que esto puede generar, no solamente en Gran Bretaña, sino en el sistema internacional todo, considerando el peso económico de estos bloques. Bueno, muy claro, Dani. ¿Vos entendiste, Fabri? Porque te vi de una postura más observacional. Sí, no quiero meter la pata. Iba a hacer preguntas que eran muy malas, entonces decidí aprender. Está muy bien, está muy bien. Y Dani lo explicó muy bien. Muchas gracias, Dani. ¿Tenés algo más que aportar? No, ¿Querés no. ¿Querés hablar de las relaciones internas dentro de la redacción? No, yo creo que eso nos lo podemos reservar para cuando te apersones en el día de hoy, que tenemos mucho trabajo pendiente. Sí, tenemos mucho trabajo pendiente. Guiñé el ojo izquierdo si está todo bien. Sí. Sí, no. Se hace al revés, Fabri, se dice guiñá el ojo cuando está todo mal. O sea, si está todo bien, lo puedes decir abiertamente que está todo bien. ¿Ves por qué me callé? Es al revés, Fabricio, cómo funcionan las cosas. Decime si estás secuestrado y guiñame el ojo si no lo estás. Es al revés cómo funcionan las cosas. Pero sí, Dani, trato de llegar temprano y nos adelantamos todo. ¿Te parece? ¿Adelantaste algo vos de lo que había que hacer? Vale, perfecto. No, sabés que estuve bastante ocupado porque es un tema muy arduo el del Brexit y traté de ser lo más concreto posible. Está bien. ¿Te quedó algo afuera como para no haber desperdiciado tu tiempo? ¿Algo que estuviste leyendo mucho y lo querés tirar así como, mirá el dato que tengo o está bien? ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Boris. ¿Dani o Boris Johnson? No, Boris. Boris. ¿Saben? Mirá, me parece no tiene que edad. transitando, sí, los 50 y pico de años. Sé que nació en la ciudad de Nueva York y que tenía una doble ciudadanía hasta el año 2016, cuando renuncia justamente para eventualmente poder ser primer ministro, pero sí, no sé, Nacho, ahí si vos lo podés chequear. Creo 55. Es joven 55, para, sí. Para el cargo. Sí, la verdad que sí, tiene un recorrido político que si no lo mina en estos años puede llegar a dar que hablar. Me parece que, no sé si estás seguro que es... ¿Cuánto tenía el primer ministro anterior? No tengo idea.
David Cameron. David Era más Cameron. joven aún. Claro, por eso te digo. David Cameron hoy tiene 52. Bueno, así que acabas de eran decir. jóvenes, Claro, los dos. Sí. Cometí un Pero error no, en involucrarte a la charla. No, con mucha proyección. ¿Vos querés que me meta? Me metí con No, boludeces. no, está bien, no hay problema. Aparte lo dejaste expuesto de cuánta edad tenía. Tiró el dato de que había nacido en Nueva York, que es un datazo, que yo no lo tenía. Pero llegó ese dato gracias a mi pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Gracias, Claro, Dani, no, perdón. no. No queríamos manchar esta columna. No No, queríamos. por favor, y sobre todo gracias a Fabri. Y bueno, voy a seguir laburando en las edades. Sí, es un buen ejemplo. Voy por ahí. Cuando te toca conmigo, voy por ahí. Ok, dale. Gracias por tanto, Dani, y perdón por tan poco. Por favor, igualmente. Vamos a hacer una tanda.